Hola mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Julio Te Cuenta. El día de hoy vengo a contarles mi historia acerca de cómo fue que salí de Cuba y cómo llegué a Estados Unidos hace ya casi 4 años. Pero antes me presento, por si no me conoces, mi nombre es Julio y soy un youtuber cubano que vive en Houston, Texas y te muestra su vida a través de videoblogs en mi canal. Así que sin más, quédate hasta el final de este video porque te aseguro que te va a encantar. Antes de empezar con el video, me gustaría dejar claro que mi objetivo no es incitar a la emigración ni nada por el estilo. Simplemente me gustaría contarles mi historia porque siento que con ella pudiera darle voz a muchos cubanos que todavía se encuentran dentro de la isla y por muchas razones no han podido salir de ella. Así que sin más, dejando claro esto, comencemos con la historia. Yo, como cualquier otro cubano, vivía en Cuba hace 4 años atrás, inmerso en muchos problemas, en muchas necesidades y en mucha ansiedad por querer salir de la isla. Pensaba, como muchísima gente, la manera de poder salir de Cuba, pero se hace difícil porque los cubanos, el salario que ganamos en cualquier trabajo que hagamos allá, no nos alcanza ni siquiera para poder vivir con las necesidades básicas. Así que, como pueden imaginarse, es imposible pensar reunir dinero para poder pagar ya sea un boleto de avión, ya sea cualquier proceso que permita salir de la isla. Por tanto, se hace muy difícil. Y por otro lado, los métodos normales, por los métodos legales, se hace casi imposible. Ninguna embajada de ningún país, son muy pocos los que nos dan visa a los cubanos. Y pues como comprenderán, un cubano es un emigrante seguro y por tanto las embajadas no se atreven a dar visa tan fácilmente. Por lo tanto, los cubanos tenemos ciertos países, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Europa, en muchos lugares, pero son muy pocos a los que podemos viajar sin visa. Siempre el cubano busca la manera de poder lograr salir. Y en ese momento, cuando yo me fui, era la oleada de personas yéndose hacia Nicaragua y luego de estar en Nicaragua, pues bueno, como se podrán imaginar, emprender una travesía hacia los Estados Unidos. Como bien les dije, yo no tenía ni siquiera esperanzas de poder salir del país porque yo trabajaba como enfermero. Un enfermero en Cuba pudiéramos decir que es uno de los que menos gana en cuanto a dinero. Yo trabajaba como enfermero en un hospital, en cuidados intensivos, y lo que ganaba no me alcanzaba ni siquiera para poder sustentarme en el mes mis necesidades básicas. Yo no tenía ni siquiera esperanzas para poder salir del país porque no tenía dinero. Pero sí tenía familiares que vivían aquí en Estados Unidos y un buen día, cuando ya la situación en Cuba se empezó a tornar bien complicada porque ya había manifestaciones políticas, ya habían situaciones muy eh, peligrosas, pudiera decir, para los jóvenes que pensábamos diferente, los jóvenes que no estábamos de acuerdo con lo que pasaba en la isla. Y pues se tornaba difícil porque simplemente con que trabajaras en una institución del gobierno, que son la mayoría de los trabajos en Cuba, pertenecen al gobierno, entonces si pensabas diferente, pues ya comenzaba una represión tanto en el trabajo como en la vida personal del gobierno hacia la persona, que se hacía muy difícil, incluso hasta peligroso, porque simplemente por pensar diferente ya ibas a la cárcel, no podías dar ninguna opinión ni nada al respecto que fuera diferente a lo que está establecido políticamente. Por lo tanto, resumido, se hizo muy difícil. Mi familiar aquí en Estados Unidos me ayudó para que yo pudiera llegar a Estados Unidos y un buen día, pues esta persona me llamó y me dijo que me iba a costear lo que costaba salir de la isla. Obviamente se podrán imaginar la alegría que yo sentí, porque
Bueno, es una sensación bien rara porque como estás tan desesperado por salir del país y ver cosas nuevas, tener una vida mejor, en ese momento cuando te dicen, pues ya aquí están los recursos, ya puedes irte, uno siente alegría, pero al momento también sientes como una sensación de dolor porque tienes que dejar atrás toda una vida, dejar atrás amigos, familia, tu entorno, que aunque no estuvieras a gusto y aunque no sintieras empatía por la situación que se estaba viviendo, pues obviamente somos seres humanos y tenemos sentimientos y para todo el mundo es difícil salir de su país porque uno no se va del país porque quiere, uno se va por necesidad. La verdad, si Cuba fuera diferente, si Cuba tuviera un sistema que funcionara, yo pudiera vivir en Cuba porque obviamente es mi país, a mí me encanta mi país, pero desgraciadamente el sistema no me lo permite. Bueno, teniendo los recursos, teniendo un familiar que me dijo que me iba a apoyar, yo tomé la decisión de salir de Cuba. Eh, Como se podrán imaginar, esto es un viaje que es muy costoso, muy costoso. En ese momento estaba la oportunidad de que Estados Unidos, con el anterior gobierno que había, le daban la oportunidad a muchos emigrantes de lograr entrar legalmente por la frontera hacia los Estados Unidos. Y bueno, yo salí de Cuba hacia Nicaragua en un vuelo, porque Nicaragua es uno de los países libre visados que nos permiten a los cubanos viajar. Bueno, yo llegué a Nicaragua, perdón, y viajé toda una travesía desde Nicaragua hasta México por frontera. Como pueden comprender, es una travesía bien peligrosa, es bien fuerte, porque me tuve que enfrentar a cosas a las que yo ni siquiera nunca pude haber imaginado. Dormir en lugares, o sea, silvestres, en el monte, en la selva, cruzar ríos, montañas, en fin, muchísimas cosas que muchísimos emigrantes que me estén viendo pueden saber porque lo hemos sufrido en carne propia. Pero cuando estás haciendo esa travesía, ni siquiera lo sientes. Eso se siente después que la pasas y ves hacia atrás y dices, ¿cómo pude enfrentarme a este peligro? ¿Cómo pude hacer esto? Porque ya como que todo pasa y puedes pensar con mente fría a lo que te enfrentaste. Pero mientras lo estás haciendo, la verdad que lo único que piensas es en llegar a tu destino porque piensas en tu familia, piensas en tu vida, en el futuro. Y la verdad que eso es lo que nos da fuerza a todos los emigrantes. Durante mi travesía pude escuchar historias de alegría, historias de tristeza, porque desgraciadamente no todas las personas lo logran. Desgraciadamente no todo el mundo logra llegar a este país por muchas razones. Pero bueno, en mi caso fue victorioso. Yo logré llegar a Estados Unidos sano y salvo. Eh, en ese momento el gobierno de Estados Unidos otorgaba parol a las personas que se presentaran en la frontera y bueno, de esa forma podían ingresar al país legalmente. Así lo hice. Yo tuve que cruzar el río Bravo. Yo crucé el río, me tuve que adentrar en el agua, caminar dentro del río y poder llegar al otro lado de la frontera, o sea, aquí al lado americano. Eh, ¿Qué les puedo decir? Ese momento en el que yo llegué del otro lado del río, donde ya yo pisé suelo americano, mm, yo estaba como en un sueño. La verdad yo no lo podía creer porque mi travesía tardó un mes. Desde que salí de Cuba hasta que pisé suelo americano fue un mes exactamente. Y luego de yo haber pisado tierra estadounidense, yo pensé, fue como un video así lo que pasó por mi mente. Desde que salí de Cuba hasta que llegué, hasta ese momento que yo estaba viviendo, fue como un video así que tuve en mi cabeza y
me hice tantas preguntas en un segundo, como que lo logré. No sé cómo lo logré, pero aquí estoy. Estoy en el lugar que tanto había soñado, que tanto yo había añorado en noches de llanto, en noches de desesperación, sin tener esperanzas en mi país. Y yo siempre había soñado lograr estar aquí y hoy lo logré. Eso fue lo que pensé en ese momento. La verdad que ahí comenzó la segunda etapa de el proceso. Como se podrán imaginar, ahí las autoridades estadounidenses fronterizas nos retuvieron y nos llevaron a procesar hacia un centro de retención donde ahí te hacen trámites. Bueno, yo estoy hablando de esto que era en ese momento. Ya, desgraciadamente, la frontera ya está cerrada, ya ninguna persona puede llegar. Pero bueno, esto fue mi historia en ese momento. En ese tiempo, bueno, pues ya nos llevaron a procesar a un centro de retención. Ahí te hacen una serie de procesos legales, de huellas, de entrevistas, de todo en general. Luego de haber pasado 24 horas en ese centro de retención, pues ya las autoridades me dejan libre en una iglesia en San Diego, Texas. Imagínense, yo me bajé de aquel bus en aquella iglesia, yo estaba solo, yo no conocía nada ni a nadie, solamente tenía en mi bolsillo $20 americanos, era lo que me quedaba, y me bajé de aquel bus, miré hacia un lado y hacia otro y dije, bueno, aquí comienza una nueva vida, aquí comienza un nuevo capítulo donde yo no tenía idea qué era lo que iba a pasar, pero estaba simplemente tranquilo y en paz con saber que estaba en un lugar seguro, porque mi país no es un lugar seguro para ningún ser humano. No puede ser un lugar seguro un país donde se te adoctrina simplemente por pensar diferente, un país donde hay mucha represión, donde simplemente las personas no tienen eh, necesidades cubiertas. Antes, hace mucho tiempo atrás, Cuba se daba la publicidad, ¿no? De que, pues sí, habían buenos médicos, había un buen sistema de educación, y es real porque yo vengo de ese sistema, o sea, es irónico quizás para muchos que yo estudié en Cuba, yo logré graduarme en Cuba, pero no fue gracias al gobierno. En Cuba, durante muchísimos años, pues la educación ha sido gratis. Eso no ha sido un secreto para nadie. Y pues bueno, yo como cualquier cubano, eh, tuve la oportunidad de tener educación, de graduarme, de hacer una carrera, pero esa carrera la logré yo con mi esfuerzo, con el sacrificio de mi familia y con mi estudio. Porque si yo no lo hubiera, o sea, si yo no me hubiera sacrificado y mi familia tampoco me hubiese apoyado, yo no lo hubiera logrado. Porque el gobierno simplemente te permite estudiar, pero el esfuerzo viene de uno. Así que no puedo yo decir que me gradué gracias al gobierno de Cuba. Yo me gradué gracias a mi esfuerzo. Entonces, pues sí, Cuba se da la publicidad de decir que tienen educación, tienen salud, pero el día de hoy, señores, eso ya para nadie es un secreto que en Cuba nada funciona. Yo vengo del sistema de salud de Cuba, donde me tocó trabajar, estar en hospitales y ver la verdad detrás de la pancarta que ellos ponen, eh, de qué es lo que se vive en Cuba. En Cuba las personas mueren porque no tienen medicamentos. En Cuba no hay una buena atención del sistema de salud. Y por otro lado, hablando de lo que es los estudios, hoy día en Cuba ya el estudio no funciona. Ya no hay maestros, y los maestros que pudieron quedar de los años, que sí, obviamente soy consciente que son buenos maestros, ya no quieren trabajar, ya no van a las escuelas a impartir clases porque el salario no les alcanza. Entonces ya las personas no quieren trabajar con el gobierno, buscan la manera de sobrevivir, eh, pues como puedan, de otra forma. Entonces ya esa
publicidad que se da al gobierno de Cuba de decir que tenemos educación gratis, tenemos salud gratis, eso ya es una mentira. Y por eso yo lo digo, porque no es un secreto. Y pienso también que todas las personas que tengamos una plataforma, que tengamos voz en YouTube, ya sea en muchísimas redes sociales, que seamos cubanos, debemos de hablar de este tema, porque la verdad que la mayoría de los cubanos que hoy estamos fuera, tenemos en Cuba familiares, ya, y los que no tienen familiares tienen amigos, conocidos, personas con las que compartimos momentos de nuestra vida allá en nuestro país. Y pues obviamente es triste saber que todavía están allá. Y una de las maneras en las que podemos ayudar o simplemente es comunicar esto que está pasando en Cuba, darle voz, porque es necesario. La verdad que es muy necesario. Entonces, bueno, diciendo esto, yo una vez ya aquí en Estados Unidos, comencé desde cero, como cualquier otra persona que llega a este país. Y no les puedo mentir, ya han pasado 4 años y ha sido una montaña rusa de emociones, de situaciones, porque no todo es color de rosa, no todo es tan fácil y eso es evidente. Eso lo sabemos todos los que llegamos aquí y emprendemos una vida en este país. Estados Unidos es un país enormemente grande, es un país que da muchas oportunidades, es cierto, pero también las personas se enfrentan a lo desconocido y es difícil. En mi caso, yo tuve el apoyo de mi familia cuando llegué y pues sí, poco a poco yo fui haciendo mis trámites, mis procesos. Luego pasó el tiempo, yo conocí a mi pareja actual y tomé la decisión de mudarme con mi pareja y emprender una vida ya solo. Eh, ha sido difícil, pero no imposible. No me arrepiento de nada. Vivo muy feliz en este país, a pesar de las cosas que me han tocado pasar. Pudiera hacer otro video en otro momento, hablando de qué es a lo que me he tenido que enfrentar en Estados Unidos, en mi historia personal. Pero bueno, a modo de resumen, me he tenido que enfrentar, como es lógico, a un idioma nuevo, a una cultura nueva, a unas leyes nuevas también, a las cuales yo no conocía, yo no tenía ni remota idea de cómo es que se vivía en este país. Pero bueno, en fin, no me quiero extender. Eh, yo vivo muy feliz de haber logrado salir de mi país, de haber logrado lo que muchos cubanos hoy día, desgraciadamente, añoran y no pueden lograrlo. Eh, yo deseo que toda persona que viva en mi país logre salir, logre ver el mundo, porque al ser Cuba una isla y al vivir bajo ese adoctrinamiento, bajo esa represión, uno no conoce qué es lo que sucede en el mundo exterior. Actualmente hay internet, hace aproximadamente ya va como 8 años que hay internet, pero antes no había internet. Antes en Cuba se sabía solamente lo que se decía en la televisión, lo que se decía en los medios de gobierno, como se pueden imaginar, todo filtrado por el gobierno, se decía lo que ellos querían y eso es la única información que los cubanos podíamos tener antes de que hubiera internet. Ya hoy día hay internet, por eso han habido tantos cambios en cuanto a manifestaciones, en cuanto a las personas querer hablar, querer decir qué es lo que sucede en el país. Y como es lógico, mientras esté ese gobierno liderando, hay consecuencias para todas esas personas que tomen la decisión de hablar, estando en la isla, de hablar y de decir qué es lo que sucede realmente. Hay penalizaciones con cárcel, muchas personas no se ha sabido más nunca de ellos, sus familiares no han sabido más
hay muchos presos políticos, en fin, toda una situación que, como dije al inicio del video, hace imposible a las personas poder vivir en Cuba. Hoy, como se pueden imaginar, después de 4 años, ya yo he empezado a echar raíces en este país. Yo vivo muy agradecido de Estados Unidos por las oportunidades que me ha dado. Estados Unidos me cambió la vida totalmente. Ya yo soy hoy día una persona feliz, una persona plena, a pesar de que estoy en mis procesos de superación, porque emigrar es como volver a nacer. De nada, o sea, no de nada, porque sí me sirvió mucho haber estudiado en Cuba, porque los conocimientos nadie me los quita, pero a lo que me refiero es que llegar a un nuevo país como Estados Unidos, aunque hayas estudiado en tu país, aunque hayas creado una vida, eso fue en tu país. Aquí comienzas desde cero. Esos conocimientos sí, es verdad que sirven de mucho, pero aquí hay que empezar desde cero. Aprender un idioma, a superarte en el campo que quieras hacerlo. En mi caso, la salud, que fue lo que yo estudié, pero no es tan fácil y a la vez no es imposible. Ya después de 4 años, actualmente me encuentro estudiando, superándome en todo lo que pueda y trabajando, pero me siento tan pleno por el simple hecho de saber que la vida me cambió. Ya hoy yo puedo viajar, disfrutar y tengo mis necesidades básicas cubiertas con el esfuerzo de mi trabajo. Puedo ayudar a mi mamá en Cuba. Desgraciadamente todavía mi mamá está en la isla y ya obviamente su vida le cambió en ciertos aspectos porque ya yo puedo cubrirle sus necesidades, ya yo puedo ayudarla y la vida la verdad que le ha cambiado aún estando dentro de la isla. Pero el objetivo no es seguir viviendo en Cuba, el objetivo no es que ella siga allá porque tener comida no es, o sea, ella tiene comida porque yo la apoyo, su vida le cambió, como bien dije, pero eso no lo es todo. Eh, Saben muy bien que el mundo en general tiene mucho que explorar, tiene mucho que conocer, y en Cuba la verdad que no existe nada. Entonces yo, como muchas personas, estoy seguro, quisiera que mi mamá saliera del país, pudiera venir aquí a Estados Unidos y conocer lo que yo conozco, disfrutar lo que yo disfruto, en fin. Como se podrán imaginar, yo no puedo regresar a mi país. Ya hace 4 años que yo no veo a mi madre. Yo no puedo regresar porque yo tomé la decisión de hacerlo. Yo no voy a regresar a un lugar donde a mí me hicieron la vida imposible, donde yo lloré tanto, sufrí tanto. Y si logré llegar a este país y este país me abrió las puertas de una manera incondicional, yo no podría regresar a un país, aunque sea el mío, donde yo salí huyendo, donde yo salí pues escapando de esa vida que es una tortura. Entonces, si este país me dio refugio, si aquí me siento feliz, pleno y he logrado mis metas y las estoy trabajando, yo no podría permitirme, a pesar de que tengo a mi madre en Cuba, no podría permitirme regresar a ese lugar y no lo voy a hacer. Por tanto, voy a trabajar como tengo pensado en que mi mamá pueda estar junto conmigo, en que yo pueda mostrarle las alegrías y el disfrute que yo tengo en este país. En fin, eh, ¿qué les puedo decir? La verdad que se siente, es una mezcla de emociones estar en Estados Unidos y tener un familiar todavía en Cuba. Es muy triste porque la situación allá cada vez va de mal en peor. Cada día que pasa es peor, es peor. Y a uno no le queda de otra que trabajar duro aquí para poder apoyarla, eh,
Y pues nada, mientras pueda uno lograr que ella llegue aquí y vivir conmigo en este país. En fin, de esta forma ya les he contado más o menos la historia de cómo fue que yo logré llegar a este país y por qué fue que me fui de Cuba. La verdad, señores, que como pueden imaginarse, yo estoy empezando en YouTube. Yo no tengo un guión para hacer este video. Yo simplemente enciendo la cámara y hablo. Así que puede que me regrese y vuelva así en la historia. Pero bueno, ahí más o menos está mi historia. Se las cuento con mucho cariño porque estoy seguro que muchas personas se van a sentir identificados porque mucha gente ha pasado por lo mismo que estoy pasando yo y que me ha tocado pasar. Así que bueno, de la manera más amorosa y más sincera, yo he tratado de contarles mi historia de por qué fue que me fui de mi país. Así que bueno, si te gusta este contenido, si te gusta mi canal, me encantaría que me regales un like, me des un comentario, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Así que sin más, te agradezco por haber llegado hasta el final de este video y nos vemos en un próximo video con una historia nueva. Gracias.